Muy buenas noches, mi estimada licenciada Giovanna Prócer. Soy Jennifer Zambrano y el tema que voy a dar es sobre los aspectos sociológicos de algunas constituciones relevantes. El surgimiento de la primera constitución. La primera constitución se dio en 1830. El mes de mayo fue el último de la Gran Colombia. En ese entonces, José Antonio Páez había suplantado en el poder supremo de Colombia a Bolívar. Y esta situación creó descontento entre los departamentos colombianos, por lo cual la Junta de Nobles dio por concluido la separación de la Gran Colombia y el surgimiento de la República del Ecuador. Y en esa junta fue elegido el jefe militar Juan José Flores como presidente del Ecuador, siendo el primer presidente que además también fue un entusiasta propulsor de la separación de la Gran Colombia. El 13 de mayo de 1830 se oficializó dicha separación y el Departamento del Sur se convirtió en un país con 600.000 habitantes y con muchas divisiones políticas internas. Bueno, aquí me voy a adelantar un poco para escudriñar más sobre este tema. La unión de los señores de las tierras, la Junta de Nobles, pusieron bajo el mando al presidente Juan José Flores, donde la primera Carta Magna se dio en Riobamba bajo el decreto democrático y alternativo que, sin embargo, para ese entonces solo podían ejercer el voto los hombres alfabetos o mayores de 22 años que tuvieran más de 300 pesos o una profesión no servil. Los indios no tenían voz ni voto, ni los negros, ya que permanecían en esclavitud bajo la tutela de notables que hicieron la Constitución. Las mujeres tampoco tenían el derecho de sufragar. La Constitución, de los más importantes acontecimientos en 1830 fue el surgimiento de voces liberales. La libertad como fundamento era necesario para el afianzamiento de la democracia y de la prosperidad de la República. Expresó tácticamente que el primer deber del ciudadano ecuatoriano es obedecer a las leyes y a las autoridades. Si el temor de los norteamericanos era la tiranía, el temor de los latinoamericanos y concretamente de los ecuatorianos era la anarquía. El presidente creó un estatus electoral y convocó a la primera convención constitucional con un Congreso Constituyente de 21 representantes de los 3 departamentos en los que se dividió el Ecuador: Quito, Guayaquil y Cuenca. Las características del nuevo Estado eran establecimiento de la República y la democracia. B. Gobierno popular electivo, alternativo y responsable. C. División de poderes. Bueno, estas 3 características están destacadas aquí. La primera, del establecimiento de la República y la democracia, como el surgimiento de voces liberales, la libertad como fundamento que era necesario para que existiera la democracia y una buena prosperidad, en el que el ciudadano ecuatoriano, su deber es obedecer a las leyes y a las autoridades,
se ve reflejado aquí en el gobierno popular, electivo, alternativo y responsable. La división de los tres poderes se refería a las tres legislaciones en las que se había dividido el Ecuador: Quito, Guayaquil y Cuenca. En este proceso naciente de la República del Ecuador, debido a su economía, dependía esencialmente del sector agrícola, de lo cual manejaban los grandes hacendados. Era una constitución inequitativa e imperfecta, porque se necesitaba liberar a las personas esclavizadas y dar inclusión de derechos a la mayoría de grupos marginados, que poco a poco se dio dando estos hitos históricos de inclusión. En el carácter democrático y popular se exigían ciertos requisitos para elegir. Como ya antes lo había mencionado, se necesitaba una propiedad raíz valorada mínima en 300 pesos, no ser sirviente doméstico o jornalero, con lo cual se agregan consideraciones de la situación social a las de la situación económica. La sociedad ecuatoriana en el periodo garciano. ¿Y cómo fue que se dio esta nueva constitución, estos grandes cambios de gran debilidad para la República del Ecuador en ese entonces? Tras haberse declarado dictador Juan José Flores por su mandato de 15 años, en 1861, Juan José Flores nombró como presidente a Gabriel García Moreno, pero en 1869 se declaró jefe supremo. Después surgió la Carta Negra, donde más adelante se dio el asesinato, ya que surgió muchas revelaciones y la gente se había cansado, pues, de la presidencia de Gabriel García Moreno, por lo cual se rebelaron y surgió el asesinato que terminó con la presidencia de 17 años de influencia directa e indirecta en el Ecuador. Y más adelante se dio como presidente Ignacio de Veintimilla. Bueno, a lo largo de la historia en el Ecuador ha tenido en total 20 textos constitucionales. Entre los aspectos sociológicos, los más relevantes han sido la Constitución de 1830, quien estaba al mandato como presidente Juan José Flores, donde más adelante surgió el periodo garciano, denominado así por Gabriel García Moreno, en los años de 1861 y 1875, quien ejerció casi exclusivamente el poder político. En este periodo surgió la emisión de constituciones que eran elementos de integración e exclusión de grupos humanos. Y aquí es donde hago hincapié que surgió en este periodo la Carta Negra. La gran debilidad de esta constitución era la educación que aquejaba a la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana en el predominio liberal. Fue en la Convención de 1883 donde recién se otorgaron las libertades más prestigiadas y pedidas, como el sufragio, industria, enseñanza y pensamiento, respetando los derechos fundamentales de las personas. La Revolución Liberal triunfó el 5 de junio en 1895
con soberanía y unión, dejando un legado histórico de igualdad de género e educación gratuita, sobre todo laica. Esta fecha histórica hace honor la memoria de Eloy Alfaro y de todos aquellos que dieron su vida por este gran triunfo. En el predominio liberal de 1896 se estableció la inclusión de grupos humanos marginados y en 1906 se dio la separación de la Iglesia con el Estado. ¿Quién fue Eloy Alfaro? Eloy Alfaro fue un militar y político ecuatoriano y en su máximo representante de la historia del liberalismo radical. Fue presidente de la República en dos periodos, en 1895 y 1801, y 1806 a 1911. Tras el asesinato de García Moreno, apoyó el golpe de Estado de Ignacio de Veintemilla y combatió al gobierno de Antonio Borrero. Es considerado como el paladín de las libertades e instaurador de la democracia. Una de sus frases más reconocidas es esta: nada soy, nada valgo, nada pretendo. Nada quiero para mí, todo para vosotros, que sois el pueblo que se ha hecho digno de ser libres. La sociedad ecuatoriana en la restauración democrática. Ya tras varias luchas se dio la gran restauración democrática. Se expedió la primera constitución tras la larga dictadura que surgió de 1971 a 1978. La sociedad ecuatoriana había cambiado completamente, con referencia de grupos sociales en mediados del siglo XX. Aún así, subsistía la exclusión de género, etnia y cultural, por lo cual la Constitución de 1978 fue sometida a referéndum y votada sin análisis debido a que los pobladores deseaban estar libres de molestos dictadores. Una vez reformada la Constitución en 1992, se realizó una nueva codificación en 1994, donde se introdujo la noción de Estado social de derecho. Esta inclusión del Estado social de derecho se refería al principio que busca implementar a nivel social mediante el Estado de gobierno la concepción de dignidad humana a través de prestaciones, garantías materializados, los derechos tanto civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, mi estimada docente, estos fueron los aspectos más relevantes de las constituciones por las que tuvo que pasar el Ecuador para llegar a ser un país independiente y liberal. Muchísimas gracias.